Tenga un feliz día, licenciado. Hoy como grupo 5 venimos a hablarles sobre los fenicoles y antimicrobianos usados como promotores de crecimiento. Siguiente. Como introducción tenemos que los fenicoles y algunos antibióticos como la virginacina y bacitracina se utiliza en veterinario, no solo para tratar infecciones, sino también como promotores de crecimiento. Actúan controlando bacterias intestinales patógenas y mejorando la eficiencia alimentaria, aunque su uso debe manejarse con precaución debido al riesgo de resistencia bacteriana y regulaciones de seguridad alimentaria. Eso quiere decir que prácticamente al exceso de usar estos fármacos, podemos crear una resistencia microbiana. Siguiente. Hoy les hablaré sobre el grupo de los fenicoles. ¿Qué son los fenicoles? Los fenicoles son antimicrobianos que actúan de manera bacterio variostática, en algunos casos bactericida, uniéndose de forma resistente a la subunidad 50S de ribosoma bacteriano, lo que impide la formación del enlace peptídico y por tanto la síntesis de proteínas. El clorofenicol fue el primero en descubrirse en 1947. Su origen natural, obtenido de Stomyces venezuelae, y también producido de forma sintética en veterinaria. Su amplio es muy limitado o prohibido en varias especies de consumo de riesgo o residuos alimentarios. El tianfenicol, derivado sinestético del clorafenicol. En veterinaria, su amplio es muy limitado o prohibido en varias especies de consumo por el riesgo de residuos alimentarios. En veterinaria, su amplio es muy limitado o prohibido en varias especies de consumo por el riesgo de residuos alimentarios. El florafenicol, derivado más potente y seguro, efectivo, uso exclusivo en veterinaria, en bovinos, porcinos, aves y peces, especialmente en infecciones respiratorias y enfermedades estéticas. Bactericidas resistentes a clorafenicol y a tianfenicol. Esto quiere decir que este florafenicol se utiliza cuando digamos, ya hemos creado una resistencia a los dos otros fármacos mencionados por tanto uso. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la fórmula química del florfenicol. Su estructura característica contiene un anillo de aromático con dos átomos de cloro, un grupo nitrogenado y un radial dihidroximida. Siguiente, por favor. El florafenicol, una de las diferencias es que contiene un átomo de flúor en lugar de un grupo hidroxilo. Enzimas bacterianas infectadas. Tiene una mayor resistencia a esta bacteria, ¿verdad? Y el tianfenicol, su diferencia principal es en lugar del grupo nitro del clorafenicol, posee un grupo metilsulfonilo. Esto reduce la toxicidad, ya que este grupo es prácticamente un grupo muy tóxico a comparación de otros. Así sigue el compañero. Buenas noches, compañeros. Doctor Ravelar.
Siguiendo con la exposición, les hablaré acerca del clorfenicol o llamado clorafenicol también. Siguiente. El clorafenicol es un fármaco dentro de los fenicoles, que el cual en el país lo podemos encontrar como colirio antibiótico y que se usa como para tratar las infecciones de los ojos. En la farmacocinética de este fármaco tenemos que este se absorbe rápido por varias vías y que se distribuye ampliamente en tejidos y líquidos corporales. Este puede atravesar la placenta y se acumula prolongando su efecto útil en infecciones como la pioderma canina y su vida media plasmática es de unos 80 minutos. Esto quiere decir que este fármaco se puede atravesar la placenta y se acumula. Por ello, por esta característica es muy importante que saber que en animales que tengan problemas de hígado y de riñones, es necesaria reducir la dosis porque como se acumula puede causar problemas. También decir que este fármaco en muchos países, no se usa de manera en animales de producción porque esta acumulación es tóxica para nosotros los humanos, por eso está prohibido. La FDA lo ha prohibido. En la farmacodinamia tenemos que este inhibe la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 50S del ribosoma y que este fármaco principalmente bacteriostático, pero contra las bacterias que son susceptibles a él y en una gran dosis, este es bactericida, es decir, que cuando es bacteriostático, este va a interrumpir el ciclo de vida de la bacteria, por así decirlo, y cuando es bactericida, va a matar, se va a ir de un solo por la bacteria. Este, y que es eficaz en infecciones del sistema nervioso central, en los ojos, como les mencionaba anteriormente en la presentación que viene acá al país, infecciones en la piel, salmonelosis, matitis, en caballos se usa para tratar problemas respiratorios, infecciones en extremidades y endometritis, con buena tolerancia de administración. Puede administrarse por vía oral, tópica o intrauterina según el caso. En las dosis de este fármaco, tenemos que para perros es de 45 a 60 miligramos sobre kilogramos, en felinos de 25 a 50 miligramos sobre kilogramos, en conejos en conejos de 30 a 50 miligramos sobre kilogramos. También se usa en hurones y es de 10 a 40 miligramos como kilogramos. En equinos se usan de 55 miligramos sobre kilogramos y en aves se usan de 80 miligramos sobre kilogramos por vía intramuscular. Este, y este fármaco es importante saber que tiene algunas contraindicaciones, como les mencionaba, que no se pueden usar en animales con problemas renales o con problemas hepáticos, ni en preñadas, ni en neonatos. También no se puede administrar junto con hierro, porque va a demorar la respuesta hematopoyética. No se puede administrar con antibióticos beta-lactámicos porque hay un antagonismo, ni con lidocaína porque demora el metabolismo en el hígado, ni tampoco con anestésicos como el propofol y la lidocaína que le mencionaba anteriormente. Siguiente. En las contraindicaciones dice que se ha demostrado que las concentraciones terapéuticas en plasma no deben ser menores de 5 para tener un efecto terapéutico eficiente y que esto se logra 30 minutos después de su administración por vía intramuscular. Ese tiene algunas interacciones farmacológicas con el succionato, palmitato de succionato. El tiempo de retiro es tras una dosis intravenosa de 11 miligramos sobre kilogramos, puede permanecer en sangre y leche hasta por 36 horas. En la toxicidad, debido a la toxicidad de sus residuos, una parte por millón es suficiente para inducir anemia plástica reactiva en individuos susceptibles. Es por esto mismo que les mencionaba de que no se usa en animales para consumo humano, porque puede producir esta anemia, que es un problema que resulta letal y que de hecho existen informes de reacciones letales y anemia plástica posterior al uso de colirios.
En algunos microorganismos susceptibles ante antibióticos están algunos aerobios gram positivos, actomices, Bacillus anthracis, que es el anthrax, Corynebacterium spp, Erisipelo spp, listeriosis, para Staphylococcus, Streptococcus, aerobio gram positivo como Actinobacillus, Bordetella bronchiséptica y Brucella canis. Siguiente. En especies que se usa, se usa en ovinos, caprinos, cerdos, caballos, en perros, en gatos, pero como le mencionaba anteriormente, que en algunos países está prohibido su uso en animales de producción. En nuestro país viene un antibiótico que se llama colirio antibiótico, es de 100 ml, son unas gotas y que este es un antibacteriano en solución oftálmica, y que se usa para tratamiento tópico de infecciones del ojo externo y sus anexos como conjuntivitis, queratitis, blefaritis e iritis. Y que este se administra así, gotitas en el ojo, y que se ponen dos gotitas en la conjuntiva del ojo cada 3 horas durante primero 2 días, y que este no se puede usar durante 5 días seguidos. Siguiente. Y esa sería mi parte. Ahora los dejo con mi compañera que les va a hablar del siguiente fármaco. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con el tianfenicol. El tianfenicol es un antibiótico bacterizático que que pertenece a la familia de los fenicoles. El tianfenicol actúa uniéndose en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. De esta forma impide la síntesis de la proteína, lo que frena el crecimiento de las bacterias y se considera un antibiótico bacteriostático, aunque en algunos casos puede ser bactericida. En farmacocinética, el tianfenicol se absorbe rápido y eficazmente, como una buena distribución de tejido especialmente en aves donde tiene excelente biodisponibilidad oral. Se metaboliza mínimamente en el hígado y se elimina mayormente en cambios por orina y sin ver afectado por una enfermedad hepatítica o interacciones medicamentosas. Este, cuando se administra por vía oral, sobre todo en aves, se absorbe muy rápido alcanzando concentraciones máximas en 2 horas. En farmacodinamia especula acerca del mecanismo que actúa de la misma manera que en el cloranfinacol, quizás con alguna pequeña diferencia. Su actividad antibacteriana es ligeramente menos potente que las cefalosporinas y fluoroquinolonas de tercera generación. Tenemos las dosis e indicaciones. En aves la dosis tenemos de 20 miligramos por kilogramo al día por al menos 3 días. En cerdos el resultado potencialmente a razón de 100 a 200 en alimento. En becerros una dosis pa- parentales de 20 miligramos por kilogramo cada 12 a 14 horas. En el caso de diarrea por su superinfección micótica, se recomienda suspender el tratamiento. Siguiente.
Tenemos contradicciones en aves y en el ser humano en casos de uso de dosis elevadas durante un tiempo mayor al recomendado. Se ha visto disminución reversible del número de eritrocitos. Es un medicamento muy seguro, no produce anemia plástica y solo una dosis muy alta o en tratamientos prolongados puede disminuir de manera reversible los glóbulos rojos. En interacciones farmacológicas, solo con cloranfinacol. Tiempo de retiro. El tianfinacol se elimina casi por completo del organismo de 2 a 3 días, pero debido a su relevancia epidemiológica y resistencia cruzada con el cloranfinacol, se recomienda un periodo de retiro de seguridad en 5 días. Toxicidad. No existe informe del tianfinacol tenga un potencial de tóxico. Microorganismos susceptibles. An- antinobu- Siguiente. En especies que se usa en bovinos, ovinos, cerdos y aves. El tianfina- el tianfinacol es un antibiótico muy útil en medicina veterinaria porque combina eficacia y seguridad. Es una opción confiable para tratar diversas enfermedades en aves, bovinos, ovinos y cerdos, siempre que se use de manera responsable para evitar la resistencia bacteriana y garantizar alimentos de origen animal seguro. Hoy pasará mi compañero. Continuando con la presentación, hablaremos sobre el florfenicol. El florfenicol es un antibiótico exclusivamente de uso veterinario. Primero hablaremos sobre su farmacocinética, que esta es la manera en cómo se va a distribuir en el cuerpo o en el organismo el medicamento. Se puede ver cómo este va a llegar a muchos órganos, como por ejemplo el pulmón, el corazón, el páncreas, el músculo, el riñón, y el intestino. Sin embargo, las concentraciones van a estar más altas, en la bilis y en el riñón. Algo importante es que puede presentar cinética de orden cero el florfenicol. Eso quiere decir que el cuerpo del organismo lo va a eliminar a una velocidad constante y si se administra demasiado puede acumularse y causar toxicidad en el animal. En cuanto a la farmacodinamia, que es cómo actúa el antibiótico, el florfenicol se va a unir a la subunidad 50S del ribosoma de las bacterias. Estos ribosomas van a ser como la fábrica de las proteínas y al bloquearlos va a evitar que la bacteria produzca proteínas. Y sin proteínas esta bacteria no va a sobrevivir. Es por eso que este antibiótico se considera principalmente bacteriostático, que significa que va a detener el crecimiento bacteriano y va a dejar que el sistema inmune del animal termine el trabajo, aunque en dosis altas este puede ser bactericida también, es decir, que va a matar directamente a las bacterias. Y las dosis según la especie en bovinos se da de 20 miligramos por kilogramos. Este se puede administrar de manera intramuscular o intravenosa. Y es importante recalcar de que es un antibiótico oleoso, es decir, que duele al administrarlo. También se puede dar en aves. Este se puede usar también de administrarlo en el alimento, igualmente en los cerdos. El florfenicol se desarrolló como una alternativa al cloranfenicol, como ya mencionaron, que este era de uso humano, sin embargo ya no se usa porque según investigaciones se demostró que este producía anemia plástica, es decir, una enfermedad grave de la médula ósea.
Por lo tanto, el florfenicol es más seguro y es exclusivamente de uso en medicina veterinaria. Este medicamento es muy útil y también tiene algunas consideraciones. Entre las contraindicaciones que puede causar tenemos la irritación en la piel, en los ojos, así que debe usarse con mucho cuidado. En cuanto a las interacciones farmacológicas, lo positivo es que no presenta problemas importantes si se combina con otros medicamentos según estudios. Y un aspecto muy relevante es el tiempo de retiro. Por ejemplo, en los bovinos, de 36 días. Esto va a significar que si el animal recibe tratamiento con florfenicol, su carne no se debe consumir hasta que acabe el periodo de los 36 días por el mismo tema del residuo de fármacos en los alimentos y la resistencia bacteriana. Respecto a la toxicidad, es más seguro que el cloranfenicol, como mencioné, aunque todavía existe riesgo. Incluso a concentraciones bajas puede inducir una anemia plástica. En cuanto a los microorganismos susceptibles, el florfenicol es muy eficaz contra bacterias gram negativas como E. coli, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas, además también de algunas gram positivas. Esto lo convierte en un antibiótico muy versátil para infecciones respiratorias y digestivas. Por lo tanto, el florfenicol es considerado un antibiótico de último recurso en la producción animal. Esto es debido a que cuando se usan otros medicamentos como las tetraciclinas y esas no funcionan para evitar que las bacterias desarrollen resistencia. Además, la Organización Mundial de la Salud recomendó el control estricto en el uso del florfenicol porque se parece a muchos antibióticos importantes en humanos. Las especies en las que se puede usar está el bovino, el ovino, el cerdo, las aves y los caprinos. En los bovinos, sobre todo, se utiliza para tratar neumonías y enfermedades respiratorias, que se produce por la combinación de, que pueden ser de virus, bacterias o factores de estrés como transporte o cambios bruscos en el clima. En los ovinos y caprinos se emplea comúnmente en neumonías, septicemias o infecciones digestivas. En los cerdos, este se puede administrar en el alimento y se utiliza comúnmente para controlar infecciones respiratorias y digestivas. En las aves también se administra en el alimento y se usa para prevenir o tratar infecciones intestinales y respiratorias. Un uso de este antibiótico, el florfenicol, es que se puede administrar tanto en las inyecciones como mezclado en el alimento, lo que facilita su uso en las producciones intensivas donde hay grandes cantidades de animales, lo que reduce el tiempo del tratamiento. Además, es muy útil en las infecciones respiratorias, que son las más frecuentes en las producciones animales, y se ha comprobado que ayuda a reducir las pérdidas económicas por mortalidad y también por el retraso en el crecimiento. A continuación, mi compañero. Hola, buenas. Yo les voy a continuar hablando sobre los antibióticos usados como promotores de crecimiento. Siguiente, por favor. Estos antibióticos son usados como promotores de crecimiento. Son medicamentos antimicrobianos administrados a baja dosis o subdosis. Generalmente se mezclan con los alimentos o el agua en animales de producción, generalmente en aves o en cerdos. Estos antibióticos mejoran la conversión de los alimentos, aumenta la tasa de crecimiento y ganancia de peso, reduciendo las incidencias de infecciones subclínicas intestinales, disminuyendo la mortalidad y mejorando el rendimiento productivo. Cabe mencionar que también estos antibióticos hoy por hoy tienen una gran controversia porque el uso indiscriminado de estos antibióticos fomenta la resistencia antimicrobiana y existen otros productos que se utilizan más, pero siempre los vamos a mencionar porque estaba en el tema. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar por la
por la polimixina E. Siguiente. En la fórmula química que tenemos ahí, sus características tiene 10 aminoácidos unidos a una cadena lipídica. Su estructura permite unirse a los lípidos de la membrana externa de la bacteria gram negativa, desestabilizándola y provocando la muerte celular. Siguiente. En su farmacocinética tenemos que tiene una escasa absorción oral, por eso es que se utiliza bastante en combinaciones de los alimentos, porque a pesar de que tiene una baja absorción, es fácil dársela a pollos y a cerdos por la facilidad de dársela combinada con alimentos en dosis subclínicas. Tiene una vida corta, es de eliminación renal. En veterinaria se usa como tratamiento local, intestinal o por vía parental en casos graves. En su farmacodinamia tenemos que es bactericida, pero vayamos en este caso que se utiliza a bajas dosis, evita el crecimiento de bacterias. Se utiliza más en bacteriostático. Una antes, por favor. Una antes. Ahí. Bueno, en las contraindicaciones tenemos que es potencialmente nefrotóxico. Existen algunas sales más ligeras y menos tóxicas que otras. Se eliminan con más facilidad, como los aminometanos y sulfosódicos. La interacción se sabe que tiene un efecto sinérgico, es decir, potencia las funaminas y las aminopiriminas, como el trimetoprim. El tiempo de retiro aproximado en carne es de 1 a 7 días. La toxicidad son nefrotóxicos y neurotóxicos, y también tienen una irritación local. Son bastante eficientes con la Escherichia coli y la salmonelosis. Siguiente. Y se utiliza mayormente en cerdos y aves, aunque también se utiliza en becerros. Siguiente, va a seguir mi compañero. A mí me toca continuar con la vanbermicina. La siguiente, por favor. La fórmula química, las características químicas, es un fosfolipol, un antibiótico polipéptido fosforilado. Actúa sobre la pared celular de la bacteria inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. Es activo principalmente frente a bacterias gram positivas, especialmente en los Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus y algunos gram negativos. La siguiente, por favor. La vanbermicina, su farmacocinética. Se absorbe poco en el intestino, se excreta intacta en las heces y permanece biológicamente activa. En cuanto a su farmacodinamia, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, específicamente bloquea la transferencia del peptidoglicano a la membrana. Y las dosis indicadas son en aves de corral, pollos, pavos, gallinas, ponedoras de 1 a 5 miligramos por kilogramo. En porcino, de 1 a 5 miligramos por kilogramo en el alimento. En bovinos, terneros principalmente, de 2 a 10 partes por millón en el alimento. Siguiente, por favor. En cuanto a las contradicciones, dice, no produce efectos tóxicos, dice. Entonces, recomendada. Las interacciones farmacológicas, hay incompatibilidad cuando se mezcla con otros antibióticos y coccidiostatos. El tiempo de retiro no requiere tiempo de retiro cuando se administra la dosis indicada. Se absorbe poco en el intestino y no deja residuos en los tejidos ni en los huevos. Sin embargo, con el fin de tener una mayor margen de seguridad, se recomienda de 4 a 7 días de retiro. La toxicidad absorción intestinal casi no alcanza la circulación sistémica. Por lo tanto, los efectos tóxicos en el animal son prácticamente nulos. Los microorganismos que susceptibles son los Clostridium spp,
previenen de síntesis necrótica en aves, especies de Streptococcus, algunas especies de Staphylococcus y Lactobacillus. La siguiente, por favor. Y algunas especies en las que se usan, pues son bovinos, ovinos, caprinos, cerdos y aves. Continuará mi siguiente compañero. Bien, pues en esta ocasión les hablaremos de lo que es la tirosina, que también es un antibiótico macrólido que es producido por una bacteria que se llama Streptomyces pradeae. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo que es la fórmula química, o una característica química que es un macrólido, posee un anillo lactónico grande de 16 átomos. Contiene varios azúcares ligados a su anillo lactónico que permiten unirse a las subunidades 50S del ribosoma bacteriano. Su mecanismo de acción es bacteriostático, inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Siguiente, por favor. Acá les hablaré un poco sobre lo que es la farmacocinética, que hablándolo en el tema de absorción es buena por vía oral y parental, intramuscular o también subcutánea. Se puede aplicar de las dos formas, aunque depende también de la especie que a la que se le va a aplicar. Eh, se distribuye lo que es por todos los tejidos, también especialmente en el hígado, el riñón, pulmones y los tractos gastrointestinales. Su metabolismo parcialmente es hepático, quiere decir que es en el hígado, ¿verdad? Su excreción principalmente es en el líquido biliar, también algo en la excreción renal. La farmacodinámica se une a la subunidad 50S, como ya le he explicado, del ribosoma bacteriano, inhibiendo la síntesis proteica. Su efecto es bacteriostático, también actúa como promotor de crecimiento en dosis terapéutica, reduciendo la carga bacteriana intestinal y favoreciendo la absorción de lo que son los nutrientes. Acá tenemos la dosis y las indicaciones, pues en aves, como son los pollos, los pavos, es de 50 a 100 miligramos por lo que es el kilogramo de alimento y de 10 a 20 miligramos por kilogramo, o sería en litros en agua de bebida, ¿verdad? En los porcinos se aplica lo que es de 50 a 100 mg por kilogramo de alimento. También este es lo que se puede administrarse por vía parental en casos terapéuticos, ¿verdad? En bovinos y ovinos eh, son menos usados en oral, o su dosis también puede ser oral y parental según indicaciones que recomienda el veterinario. En la vía oral utilizada principalmente para control de diarreas y como promotor de crecimiento. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones, ¿verdad? Eh, la tirosina está contraindicada en animales con alergia a macrólidos, en hematopatía graves también, y debe usarse con precaución en especies no autorizadas o combinados con fármacos antagonistas. Siempre respete los tiempos de retiro para evitar los residuos. Según lo que estábamos investigando, lo que es en la tirosina, pues es que antibiótico no se puede usar en lo que es en caballo, porque produce lo que viene siendo como un timpanismo, algo grave, y poco se usa en lo que son perros y gatos, va. Las interacciones farmacológicas, la combinación de atilosina con sulfametacina a razón de 100 ppm, digamos 100 mg por litro, es útil para mantener la ganancia de peso y eficacia alimenticia en explotaciones donde existan brotes de rinitis atrófica. Cuando hablamos de tiempo de retiro en aves es de 5 a 7 días para carne. En huevos generalmente pues de un día, de 0 a un día. En los porcinos es de 5 a 7 días para carne y
según la regulación local, ¿verdad? En bovinos se debe verificar normativa generalmente 7 días por si se usa. La toxicidad, baja toxicidad bien tolerada en aves y en porcinos. Eh, Aquí están los que son los microorganismos susceptibles, los Staphylococcus SSP, Streptococcus SSP y los Clostridium SSP. El tan gran negativo que algunos, como llaman, enterocida o enterobacterias como Listeria coli, la Pasteurella, eh, Muntosida, sí, Muntosida. Y también tenemos que son resistentes a gran negativo, no fermentadores, anaeróbicos estrictos y bacterias intracelulares. Siguiente. Acá están lo que son las especies en las que se usan. Estamos en los bovinos, los ovinos, los caprinos, en cerdos y en aves. Siguiente. Y continuará mi compañero. Bueno, prosiguiendo en exposición y ya como el último fármaco del que vamos a hablar, tenemos la virginamicina, que este es un antibiótico usado como promotor de crecimiento por vía oral. Ahí tenemos la forma molecular. En las características químicas tenemos que, igual que otros macrólidos completos, la virginamicina es en realidad una mezcla de componentes, la virginamicina A, B, C, etcétera, y que según la presentación de este fármaco, va a variar el componente. Siguiente. En la farmacocinética de este fármaco, tenemos que este se administra principalmente como vía oral en animales y se absorbe parcialmente en el intestino y se distribuye ampliamente en los tejidos, especialmente en el tracto gastrointestinal, y se metaboliza parcialmente en el hígado y se elimina por las heces. En la farmacodinamia tenemos que este inhibe la síntesis proteica bacteriana uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma, bloqueando la elongación de la cadena peptídica. Este, Como una manera en la que este fármaco funciona, que es lo que logra ese promotor de crecimiento, es que modula como se da por vía oral, modula la microbiota intestinal. Va a reducir bacterias gram positivas y algunas anaerobias que compiten por nutrientes con el animal. Entonces quiere decir de que este fármaco va a hacer eso, va a eliminar las bacterias, digamos así, por así decirlo, adicionales para que el alimento que se consuma sea solamente aprovechado por el animal. También va a actuar disminuyendo la producción de toxinas bacterianas. Esto lo va a lograr al controlar microorganismos que generan compuestos tóxicos o antinutricionales en el intestino. También va a permitir que haya una mejor absorción de nutrientes, va a mantener a la microbiota equilibrada y va a favorecer a la digestibilidad de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y también este antibiótico va a hacer que va a reducir enfermedades subclínicas, va a prevenir infecciones intestinales leves que disminuyen el rendimiento productivo. Entonces, quiere decir que este fármaco lo que hace es como algo que se usa como para prevenir. Va digamos, a eliminar lo innecesario, lo que compite con el animal en los nutrientes, y va a tener ahí como un tratamiento, eliminando las enfermedades que son leves. Y esto lo va a cumplir porque vamos a observar que hay una mayor ganancia de peso diario, va a haber una menor conversión alimenticia, es decir, el animal va a consumir menos para producir más carne. Los lotes van a ser uniformes, no van a haber vacas que pesando 100 kilos, mientras que otras pesando 400 kilos o 450, van a dar uniforme. Y que en las aves ponedoras se asocia con mejor persistencia en la postura. En aves y en cerdos, las indicaciones que son usados como promotor de crecimiento, prevención de enteritis, de 20 a 40 miligramos sobre kilogramos de alimento, o de 10 a 20 ml
de 10 a 20 miligramos sobre un litro de agua de bebida. Siguiente, por favor. En las contraindicaciones, no usar en animales con antecedentes de alergia a macrólidos poliénicos, precaución en animales con insuficiencia hepática o intestinal severa, ya que su metabolismo y absorción puede verse alterado. La interacción de va a interactuar con otros antibióticos macrólidos, antibióticos bactericidas de amplio espectro, como las penicilinas, cefalosporinas. El tiempo de retiro, no requiere un tiempo de retiro cuando se utiliza como promotor de crecimiento en el alimento o agua, siempre que se respeten las dosis recomendadas. En la toxicidad es baja si se siguen las instrucciones, y los microorganismos susceptibles están los Staphylococcus aureus y Epidermis, Streptococcus, Clostridium y Corynebacterium spp. Algo importante mencionar es que en algunos países, por ejemplo en la Unión Europea, el uso como promotor de crecimiento ha sido prohibido. ¿Esto por qué? Porque favorece a la resistencia en los antibióticos. Porque esta virginimicina es similar a algunos antibióticos que se usan en los humanos. Entonces genera esa resistencia a los antibióticos. Siguiente, por favor. En las especies que se usan, se pueden usar en bovinos, en caprinos, en cerdos y en aves. Y ya para finalizar, como conclusión, tenemos que los fenicoles y antibióticos promotores son herramientas efectivas para mejorar la salud y productividad animal. Como ya vimos anteriormente, que los fenicoles son usados para tratar ciertas infecciones bacterianas, y estos promotores de crecimiento, creo que eso es algo que aprendimos como vimos que habían antibióticos que se podían usar para que los animales aumentaran de peso o eso. Y dice que se debe de tener un uso responsable, es esencial para prevenir la toxicidad, interacciones adversas y resistencia bacteriana, garantizando la seguridad de los alimentos de origen animal. Y esto sería todo por nuestra presentación. Espero les haya gustado y muchas gracias por la atención que prestaron.